Buen día, buenos días, buenas tardes. Vamos a hablar brevemente, voy a tratar de ser lo más breve posible para no aburrir, sé que es fin de semana, sobre la situación procesal de la señora Paula Práctico. Y esto, bueno, vamos a hablar de la señora Paula Práctico porque es la cliente del estudio a la cual tienen que o defender o eventualmente formular la acusación, ¿verdad? Así que, eh, como les había adelantado, teníamos que tratar este tema, digamos, esta va a ser como la parte teórica, si se quiere, la voy a acompañar de dos filminas y de un breve resumen que también lo voy a subir a la plataforma del aula para que esté disponible, para que lo puedan después consultar. ¿No es cierto? Esto, por supuesto, es simplemente una guía y lo que les voy a pedir es que me tengan paciencia porque, bueno, a veces la tecnología nos cuesta, como a todos, ¿no es cierto? Bueno, vamos aprendiendo sobre la marcha. Así que, bueno, bien, para empezar a hablar de la situación de la señora Paula Práctico, de la imputada en el caso que nos toca analizar, es importante que sepamos dónde estamos parados, ¿verdad? Entonces yo les voy a compartir simplemente a modo digamos, de simple mirada. No me voy a detener sobre esto porque es algo que seguramente ustedes ya lo tienen aceitado el, desde el práctico procesal penal, así que no me voy a detener. Simplemente señalarles esto. Ustedes saben que el proceso penal tiene tres etapas: una IPP o instrucción, si fuera capital se llama instrucción, una etapa de debate oral y público, que sería la segunda etapa, y una etapa de ejecución de la sentencia. Como ustedes ya saben, con la señora Práctico estamos al principio del proceso penal, de modo que nos situamos acá, ¿verdad? En la etapa de IPP, porque esto es un hecho de la provincia de Buenos Aires, ¿no es cierto? Entonces, bueno, esto, como les había adelantado, también lo voy a subir acompañando este video para que ustedes lo puedan consultar. Pero, ¿por qué la persona, en este caso, nos tendríamos que preguntar, ¿por qué la señora Práctico está detenida? Si sabemos que todavía no se le hizo el correspondiente debate oral y público, ¿no es cierto? Si todavía sigue siendo inocente. Ustedes saben que la regla, digamos que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, ¿no es cierto? Así que bueno, esto lo comparto solamente para transmitirles esta idea y lo voy a acompañar al video como material también de consulta. Sepan, tengan presente que la regla de todo proceso penal es la libertad del imputado o de la imputada, en este caso de la señora Paula Práctico, mientras dure el proceso, ¿no es cierto? Esa es la regla, tanto en capital como en provincia. ¿No es cierto? Sobre esto no me voy a detener, simplemente mencionar que, como ustedes saben, que la señora Práctico está detenida, está esperando que empecemos a, digamos, a utilizar el ingenio y a ver qué estrategia o qué recurso utilizan los defensores y las defensoras, y digamos, para ver si se quiere, si puede recuperar o no la libertad. Simplemente les dejo esta idea. Ustedes saben que para que una persona esté detenida a lo largo del proceso penal, digamos, más en esta etapa, que estamos al inicio, y no sabemos si eso no es culpable, se acude en los diferentes códigos procesales a lo que se llama riesgos o peligros procesales, ¿no es cierto? Ahora vamos a ver qué son esos riesgos o peligros procesales, que básicamente se apoyan en dos cuestiones: en la fuga, en la posible fuga del imputado, o en este caso de la señora Práctico,
en la posible fuga o en que ella entorpezca la investigación. Eso es los peligros procesales, ni más ni menos. ¿Está? Esto también lo voy a compartir, lo voy a subir a la plataforma como material de consulta para que lo tengan disponible. ¿Por qué pasé rápidamente todos estos, tanto la filmina como el resumen? Porque quiero llegar a esto, que es lo que me interesa, ¿verdad? Y es lo que teníamos que hablar, digamos, las medidas de coerción dentro del proceso penal, en el caso, digamos, esto va referido a la señora Práctico, pero, y también referido a la provincia de Buenos Aires, pero tengan presente que esto se puede aplicar a cualquier imputado, en cualquier otra situación, cualquier otro delito, el que fuere, ¿no? A veces sucede que los delitos chicos, por ejemplo, un hurto o un robo simple, si la persona no tiene antecedentes penales, recupera la libertad enseguida. Pero a veces pasa que en un delito chico, aún, digamos, el delito fuera chico o menor, si se quiere, que la persona no recupera la libertad. ¿Por qué? Porque tiene antecedentes, ¿no es cierto? Entonces eso obstaculiza el recupero de la libertad. Pero bueno, aquí vamos a ir viendo de qué se trata y cómo, tanto como defensa, como fiscalías o particular damnificado en la provincia de Buenos Aires, podemos hacer nuestras presentaciones y nuestros escritos en ese sentido, ¿no? No olviden, a los que van por la, digamos, por la parte de la defensa, que la señora Práctico es inocente hasta que se muestre lo contrario, y además que tiene una familia, viene de una familia que está esperando, ¿no es cierto? Que su esposa, su mamá, en el caso de los hijos, o de las hijas, recupere la libertad. Y tampoco, para la acusación, tampoco hay que olvidar que hay una persona que ha perdido la vida, ¿no es cierto? Para el caso de la víctima del caso práctico que le hemos pasado, ¿no? Con esto simplemente les quiero trasladar esta idea digamos, que les he conversado en la clase, que es tener presente siempre que estamos tratando uno de los derechos más sagrados de las personas, como es la libertad ambulatoria, y por otro lado, el deseo o el pedido de una familia de que se haga justicia. Por eso corresponde y siempre debemos tener presente esto, que nosotros como abogados o como abogadas, lo que vamos a hacer es trabajar de la forma más responsable posible y más honesta posible, ¿no es cierto? Bueno, si tuviéramos que hacer, digamos, un recorrido desde el punto de inicio de la detención de la señora Práctico hasta hasta que se eleva la investigación, la IPP, a la etapa de debate oral y público, tenemos que hablar que desde este punto a este punto pueden transcurrir a veces un año, a veces 2 años. El código en la provincia de Buenos Aires dice que esta etapa no puede durar más de 6 meses, pero lo cierto es que a los 6 meses se pide una prórroga por 2 meses más, y se puede volver a pedir una prórroga por 4 más, que se terminan convirtiendo en un año. Y también lo cierto es que cuando se apela, ese tiempo no cuenta, de modo que la persona puede tranquilamente llegar a los 2 años en situación de prisión preventiva, detenida, o que lógicamente si la persona está detenida va a ser un problema para la defensa, ¿no? La defensa inmediatamente va a querer llegar al debate oral y público para probar la inocencia de su defendida. Y del otro lado seguramente la acusación va a estar cómoda y tranquila, va a decir, bueno, si está detenida, que siga así, va a seguir así, ¿no es cierto? Pero lo que corresponde en ambos casos es que uno investigue, digamos, tanto la acusación como las defensas vayan aportando su evidencia, en el caso de la defensa para demostrar la inocencia, y en el caso de la acusación para demostrar la culpabilidad.
la presunta culpabilidad, porque acá sucede lo siguiente. Desde esta etapa, digamos, desde este punto hasta acá, al principio, para que a una persona se le tome una declaración indagatoria, que se llama la declaración del 308, tiene que haber indicios vehementes, digamos, hay una sospecha de que la persona ha cometido, de que se ha cometido un delito y que de esa Paula Práctico ha participado de ese delito. Es una sospecha que con el dictado de la prisión preventiva se convierte en probabilidad. Esa probabilidad, Paula Práctico sigue siendo inocente y va a conservar ese estado hasta el dictado de la definitiva. Ahora, si la Fiscalía entiende que, y el particular damnificado entienden que han reunido evidencias suficientes como para elevar la causa a debate oral y público, esa probabilidad se va a convertir en una especie de probabilidad mayor, en una especie de no certeza, porque la certeza absoluta o la certeza apodíptica, como se conoce técnicamente hablando, en lenguaje forense, digamos, solo sucede después del público contradictorio debate oral, ¿cierto? Antes no. Entonces acá, a medida que avanza, háganse esta idea, es como que la persona empieza a ser un poquito menos inocente, si se quiere, continúa, insisto, valga la redundancia, continúa siendo inocente, pero es como que empieza a disminuir ese estado de inocencia. Pero ¿qué va a pasar? Uno cuando asume la defensa de una persona, como ha sido el caso, el señor Cresto Javier nos ha contratado, ha venido al estudio, inmediatamente nos presentamos en el expediente y la señora Práctico está prendida. La Fiscalía lo que va a hacer es pedir al juez de garantías que se convalide todo lo actuado y que convierta la aprehensión en detención. Esto pasa en el lapso de 24 horas. Si tenemos la suerte de, como defensores que nos hayan venido a contratar desde el minuto cero, nos vamos a presentar inmediatamente con el juzgado de garantías que corresponda y vamos a pedir que no se convalide. Y le vamos a decir, señor juez, usted no puede convalidar por esto, por esto, por esto y por esto. Si eso fracasa, vamos a dejar pedido una excarcelación. Por supuesto, tenemos que ser razonables en este punto. Insisto con este criterio de razonables y humanos, ¿no? En este punto. ¿Por qué? Porque no le podemos trasladar al señor Cresto Javier, que nos ha venido a ver, no le podemos decir, bueno, vamos a presentar la excarcelación y la vamos a tener en libertad en 5 días. La excarcelación tramita por incidente separado y tarda 5 días. Pero no le podemos decir al señor Cresto Javier o a los hijos de Paula, nosotros vamos a presentar la excarcelación y en 5 días lo tenés afuera. Por empezar, eso es algo que no lo podemos hacer. Ustedes saben que el abogado tiene una obligación de medios y no de resultados. O sea que vamos a hacer un esfuerzo para que salga, pero no depende de nosotros. Entonces, lo que vamos a hacer es pedir una excarcelación ordinaria o extraordinaria. Aconsejo en este punto la lectura del artículo 169 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires, donde está la excarcelación ordinaria. Y la extraordinaria en el artículo 170 del Código Procesal Penal de Provincia. También aconsejo su lectura. De este pedido, que se resuelve en 5 días, seguramente la Fiscalía se va a oponer, porque se sustancia, digamos, el juez de garantías, cuando nosotros hacemos esta presentación, va a notificar a la contraparte para que emita su opinión, y después va a decidir. La resolución de la excarcelación es apelable, se apela al incidente, si nos dicen que no, la alzada en la Cámara de Apelaciones. Lógicamente, a veces la defensa ya puede, digamos, presumir, de acuerdo a la calificación y sabiendo, digamos, que el inciso segundo del 148 del ceremonial de la provincia de Buenos Aires dice que la pena en expectativa es un factor a tener en cuenta, entonces directamente va a apuntar los cañones hacia una alternativa o a una morigeración. La morigeración es el arresto domiciliario, por ejemplo, puede ser salidas con fines terapéuticos o salidas con fines laborales, ¿no es cierto?
Aconsejo en este punto la lectura de los artículos 159 y 163 del Código Procesal Penal de la Provincia de Buenos Aires. De esto, por supuesto, se va a correr vista a la Fiscalía seguramente, y el particular damnificado seguramente se van a oponer. ¿Qué va a pasar si en el caso de que la señora Práctico siga detenida? La Fiscalía va a tener un mes, 15 días, dice el 158, 15 días prorrogables por otros 15 días para pedirle al juez de garantías que convierta la detención en prisión preventiva. Para el dictado de la prisión preventiva tienen que darse los requisitos que enumera el artículo 146 del Código Procesal, que es apariencia de responsabilidad, es decir, que se sospeche que Paula Práctico es la culpable, que existan peligros procesales, que exista proporcionalidad entre la detención y la pena que se vaya a pedir en el futuro. ¿Por qué proporcionalidad? Si se tratara de un hurto, por ejemplo, no hay proporcionalidad en tener un mes detenido a una persona que después cuando le hagamos juicio o se haga un abreviado o lo que sea, esa persona va a recuperar la libertad. Ahí no hay proporcionalidad. A eso apunta este requisito. Y el último requisito solo es aplicable para el particular damnificado. Si el particular damnificado en solitario pide que la situación de la señora Práctico se convierta en prisión preventiva, debe indicar una contracautela. Eso lo va a determinar el juez de garantías o la juez de garantías en qué va a consistir la contracautela para responder a eventuales daños y perjuicios si el juez o la juez de garantías le dicta la prisión preventiva a la señora Paula Práctico y después se comprueba que es inocente. Este requisito solo es exigible para el particular damnificado. ¿Cierto? Existiendo esto, el juez de garantías va a dictar o no la prisión preventiva. Algo muy importante en este punto es que tengamos en cuenta que del pedido de la Fiscalía o del particular damnificado al juez de garantía de que se dicte la prisión preventiva, no se nos corre traslado. El código no prevé el traslado, ni siquiera la vista a la defensa. Entonces hay que estar atentos y, digamos, no es una desventaja. Es una petición, nosotros tenemos que estar atentos. Lo que normalmente se suele hacer es acudir a los estrados del juzgado siempre para ver la petición de la contraparte, ¿no es cierto? Y es apropiado en este lapso trabajar el expediente, tanto como trabaja la Fiscalía, hacer la investigación, la defensa, llevar testigos, llevar vecinos, poner toda la carne en el asador, porque la prisión preventiva va a ser el primer auto de mérito en el expediente. ¿Y por qué el primer auto de mérito? Porque el juez va a analizar la evidencia que hay hasta el momento para decidir si dicta o no la prisión preventiva, ¿no es cierto? Pensemos que a partir de esto, la persona va a seguir privada de su libertad o no. Nosotros, como defensa, si vamos por la defensa, vamos a poder pedir únicamente, hasta antes del dictado de la prisión preventiva, la falta de mérito. La falta de mérito es un instituto intermedio, digamos, la señora Práctico sí participó, pero la evidencia no alcanza para que esa sospecha se convierta en probabilidad. Entonces ahí le vamos a pedir la falta de mérito. Y es muy, muy importante que sepan que solo opera hasta la prisión preventiva. Una vez que se dictó la prisión preventiva ya no la podemos pedir. No podemos pedir la falta de mérito. Lo que sí podríamos pedir, una vez que digamos, se dicta la prisión preventiva, se puede pedir, o incluso en el momento mismo o conjuntamente, cuando la Fiscalía pide la prisión preventiva, la defensa puede pedir un cese de la coerción. Es decir, en el caso de que la defensa entienda que no corresponde a la prisión preventiva, puede pedir un cese de la coerción. El cese de la coerción se puede pedir en cualquier momento del proceso. Lo mismo con la excarcelación, eso desde ya no es consumible, digamos, la excarcelación. Lo que sucede es que si nos dicen que no una vez, ya sabemos que nos van a decir que no, no tiene sentido volver a insistir, ¿no es cierto?
porque para que se dicte, se nos dé la excarcelación, en principio el delito tiene que ser excarcelable, o en principio por lo menos no debería haber riesgos o peligros procesales. Ahora, cuando nosotros comprobemos que desaparecen algunos de estos puntos que están en el 146, ahí podemos pedir un cese de la coerción. O podemos pedir un cese de la coerción conjuntamente cuando la Fiscalía pide la prisión preventiva, y pedir una audiencia que se llama audiencia preliminar. Aconsejo en ese sentido la lectura del artículo 168 bis del Código Procesal Penal de la provincia. En esa audiencia tiene que estar presente la acusación, la Fiscalía y el particular damnificado, y explicar por qué considera que es necesario la prisión preventiva, y la defensa va a explicar por qué considera que no. Y supongamos que se concede la prisión preventiva, o supongamos que no, puede ser que no se conceda la prisión preventiva. Eso no significa que el expediente termine ahí. La investigación va a continuar, a menos que se dicte el sobreseimiento de la señora Práctico. El sobreseimiento lo podemos plantear en cualquier etapa del proceso. Lo que sucede normalmente es que cuando la investigación está al principio es prematuro pedir un sobreseimiento. Para eso hay que investigar un poquito más. Lo que se tiene que dar para que haya un sobreseimiento es la certeza absoluta negativa de que el hecho se hubiera cometido. Supongamos que en el caso de la señora Práctico se está investigando la muerte de Chicho Lolo, y de repente aparece Chicho Lolo, y dice, sí, soy Chicho Lolo, mira, no, lo que en realidad me pasó, no, digamos, sí me lastimó, pero no morí, o en realidad nada que ver, o fue todo un invento. Bueno, entonces ahí operaría el sobreseimiento enseguida, ¿no es cierto? O de repente que aparezca una evidencia, un video que fue otra persona la que mató al señor Chicho Lolo, entonces ahí inmediatamente se podría pedir eso, se dispone el sobreseimiento de la señora Práctico. Si eso no pasa, seguramente la acusación va a pedir la elevación a juicio. Esto se llama requerimiento de elevación a juicio, y también lo va a pedir el particular damnificado con los requisitos establecidos en el artículo 335. Del pedido de elevación a juicio, del requerimiento de elevación a juicio, sí se va a correr vista a la defensa, y la defensa en este momento, de acuerdo a su teoría del caso, que ya elaboró al principio, va a decidir si va a juicio oral o no. Acá es donde la defensa tiene que optar por el juicio oral, por el juicio con jurados, perdón, esto quería decir, juicio con jurados o juicio con jueces técnicos, ¿no es cierto? Cada defensor o cada defensora, de acuerdo a su teoría del caso, va a decidir si va a juicio por jurado o juicio común. La defensa va a tener múltiples opciones, puede oponerse a la elevación a juicio instando el sobreseimiento, o puede no oponerse, por entender, bueno, que si me opongo y no me van a dar bolilla, no va a prosperar la oposición, entonces por una cuestión de estrategia de defensa, no me opongo a la elevación a juicio, o puedo oponerme instando el sobreseimiento, oponiendo una excepción procesal, o pedir el cambio de calificación legal. También en este momento aconsejo, no lo escribimos en la filmina, pero es la oportunidad en este caso para plantear las nulidades que el proceso tenga. Yo aconsejo que los planteos de nulidades se hagan en esta oportunidad. Que no se hagan antes, porque si hacemos un planteo en esta etapa, o por acá, o en esta etapa, se puede subsanar si es una nulidad relativa, y la investigación va a continuar con esa, digamos, con esa bala de plata que podíamos utilizar aquí, ¿no es cierto?, al final de la primera etapa. La resolución del juez de garantías o de la juez de garantías, si decide elevar la causa a juicio oral, es apelable solamente por el defensor o la defensora que se hubiere opuesto a la elevación a juicio. Si no nos opusimos a la elevación a juicio, no contestamos, no podemos apelar. Y hasta acá terminaría esta filmina. Me extendí un poquito, perdón, no era la idea.
ese sería más o menos el esquema de las medidas de coerción. Lo importante es, en este caso, que bueno, nosotros les vamos a acompañar en pedidos de excarcelaciones, pedidos de morigeraciones, pero simplemente para que ustedes se guíen. Lo que van a tener que hacer es utilizar la creatividad, ¿no es cierto? Y a partir de la creatividad, elegir cuál va a ser la mejor estrategia para que la señora Práctico recupere la libertad o una alternativa. Bueno, eso va a depender ya de la creatividad de ustedes. De modo tal que, aprovechando esta explicación, que espero que se haya podido entender, pido disculpas otra vez, a veces me cuesta la tecnología, eh, a partir de esto, que ustedes elaboren su petición en tal sentido, digamos, ¿no? Y el lunes lo vamos a resolver, vamos a tener una especie de audiencia preliminar. No va a ser específicamente la audiencia preliminar del pedido de la prisión preventiva, porque para eso entiendo que falta un poquito aún. A partir de nuestra teoría del caso, vamos a escucharnos, siempre con respeto, como les suelo decir, los pedidos de las defensas, en el sentido de que entiendan que correspondan, y las acusaciones, tanto fiscalías como particulares damnificados, que estén atentos para contestar la cuestión. Así que, bueno, cualquier inquietud o cualquier duda, ya saben que nos pueden contactar a través del foro de la FACO. Los dejo con esto, espero que se haya podido entender y nos vemos, si Dios quiere, el lunes. Un buen fin de semana.